Y bien, este fin de semana es la Cumbre de las Américas, la famosa Cumbre de las Américas, a la que no va a asistir Cuba por veto de los Estados Unidos y de otros países, y por lo tanto tampoco va a asistir Rafael Correa, presidente de Ecuador, que ha dicho que si no va Cuba, no va él. Pero sin embargo todos los demás bolivarianos iban a asistir. Estamos con el embajador Eduardo Ponce y con Eduardo Ferreiros, gerente de Comex, pero ex ministro de Comercio Exterior. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, en teoría, en realidad, el principal problema de esta cumbre, el tema que se debería discutir, es el tema del proteccionismo, ¿no? Porque hay tendencias proteccionistas muy fuertes en Argentina, Brasil, que nos están perjudicando además. Y ese ha sido el tema, uno de los temas de la conversación entre Dilma Rousseff y el presidente Obama hace 2 o 3 días, ¿no? En la que Dilma Rousseff le enrostra que esta política monetaria expansiva que está perjudicando a los países emergentes y que por lo tanto Brasil se ve obligado a levantar barreras porque el dólar pues está demasiado barato. Entonces justifica le echa la culpa a Estados Unidos del proteccionismo. Entonces Obama, ya no sé qué cosa respondió, pero sin embargo esto no va a ser un tema, ¿no? ¿Va a ser o no va a ser un tema? Yo no he visto entre los temas de agenda que se tome de manera cierta los temas económicos y comerciales, ¿no? Yo coincido contigo en que es una gran oportunidad para sincerar cómo andamos en este proceso de integración en términos comerciales que justamente se inicia y de manera muy agresiva en la primera cumbre de las Américas, en el 94, donde lanzan la voluntad de generar esta área de libre comercio de las Américas, el ALCA, ¿no? Y se ponen en el 94. Pero ese es el punto de partida, es el bautizo de la cumbre de las Américas, pero después ya no se ha avanzado. Exacto, entonces comienza la cumbre de las Américas con algo tan potente como el área de libre comercio, se ponen 11 años como meta en 2005 e instruyen a los ministros de Comercio Exterior a iniciar el proceso, ¿no? Y poco a poco, durante el proceso de negociación largo, se van poniendo en evidencias algunas diferencias que hicieron que en el año 2003 se caiga el proceso, ¿no? Cosa lamentable porque desde mi punto de vista era lo más interesante y con lo que más fuerza nos presentábamos los países americanos como una intención de integrarnos comercialmente. Y por eso es que el Perú optó por la vía de los acuerdos bilaterales. El mismo día, en noviembre del 2003, cuando en la reunión ministerial del ALCA se ponen en evidencia, los ministros no se ponen de acuerdo y cae el ALCA, ese mismo día, en ese mismo hotel, en otro salón, se estaban juntando los ministros de Perú, Colombia, con Robert Selig, el representante comercial de los Estados Unidos, anunciando estamos yendo a iniciar una negociación bilateral. Ahora, Pedro Laechea, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias, ha dicho que si digamos, Argentina, Brasil no bajan sus barreras, no eliminan estas barreras que han puesto a nuestras exportaciones, el presidente debería quizás aprovechar para hablar con Cristina Kirchner, con Dilma Rousseff, y quizás juntar a otros países afectados por estas medidas y tratar de discutir el asunto. O sea, ¿se podría hacer una cosa así? Exacto. Las medidas de Argentina, sobre todo, no son medidas que afectan al Perú, no son dirigidas al Perú, sino al mundo. Afecta a todos los países del mundo, principalmente a los más cercanos, sus socios Uruguay y Paraguay dentro del Mercosur, están absolutamente fastidiados porque son barreras que entorpecen, frenan el comercio. Al final del día frenan el comercio y que van poniendo de a pocos en los últimos años. Las últimas en febrero para las declaraciones juradas de importación de bienes y en el 1 de abril lo han dado también para la exportación de servicios. Y que desde mi punto de vista incumplen todo compromiso que tiene Argentina en la Organización Mundial de Comercio. Entonces los países, el Perú y otros, están optando por ir por la vía diplomática, ir a solicitar, ayúdame con estas licencias que ya están muy retrasadas, y se van solucionando, pero el problema de fondo persiste. Entonces, si el exportador peruano sabe que al exportar a Argentina va a tener estos problemas, se inhibe y el efecto real es que se paraliza el comercio, ¿no? Claro.
y nosotros tenemos todo el derecho de comerciar libremente con Argentina porque tenemos un acuerdo de complementación económica que así lo dice, ¿no? Entonces hay reglas que no se están cumpliendo, están afectando el comercio. ¿Qué se puede plantear entonces? Yo plantearía seguir por el camino bilateral que está haciendo el MINCETUR en colaboración con la Cancillería, de presionar al gobierno argentino para que vaya solucionando los problemas que están ahorita de containers por ser despachados, pero yo me juntaría con países que ya en el Comité de Licencias Previas de la OMC, que donde está la Unión Europea y Estados Unidos han manifestado su discrepancia con las medidas argentinas, y esto podría ser llevado por un grupo de países para que lo lleve a la OMC, donde para eso está, justamente para definir Argentina está cumpliendo o no, y si no está cumpliendo, pedirle a Argentina que se ponga pues a cumplir sus compromisos, y si no lo hace ya hay mecanismos de solución de controversias que a mí no me gustan, que es autorizar una retaliación, ¿no? Pero eso ya es el caso extremo, ¿no? O sea, yo creo que en principio Argentina también debe de entender que esto, por el bien de los mismos argentinos, debe ser levantado a la brevedad posible. Eduardo, ¿cómo ve usted esta parte del problema, todo este asunto en relación a la Cumbre de las Américas? Yo creo que hay dos puntos de contexto que son muy importantes, ¿no? El antecedente que mi tocayo ha señalado, el de lanzamiento del ALCA, se da evidentemente en unas circunstancias mundiales absolutamente distintas. El lanzamiento corresponde al presidente Clinton en su primer periodo, y evidentemente el ALCA es un replanteamiento de la relación de Estados Unidos con América Latina en base a un entendimiento económico comercial de gran alcance. Por lo que implicaba... Ahí el principal opositor fue Brasil, me parece, ¿no? Pero opositor a ultranza. A ultranza, sí. Y no estamos hablando... Brasil bloqueó este asunto. Y no estamos hablando del Brasil petista o del gobierno lulista o de la señora Rousseff. Estamos hablando del Brasil de Cardoso. Enrique Cardoso. Y realmente yo estaba de embajador en el Brasil cuando he escuchado no solamente a socialistas brasileños denostar del ALCA, sino a gente vinculada a la Fiesp en Sao Paulo, ¿no? Para el Brasil, el ALCA equivalía a un atentado contra la soberanía. Entonces, lo liquidaron totalmente. Y así se frustró ese intento en la forma como Eduardo ha recordado. Pero ahora las circunstancias son muy distintas, ¿no? Yo he visto con interés, con curiosidad, mejor dicho, el nombre que con que se le está bautizando a esta cumbre que viene, ¿no? Le llaman socios para la prosperidad. Y esta sociedad en la prosperidad algún elemento económico y comercial habrá de tener, supongo. Sí, pues. Entonces, si la coyuntura actual es una coyuntura de crisis económica, ¿no? Es una coyuntura que afecta especialmente a las economías de los Estados Unidos, las europeas y de los países desarrollados en general, sin excluir la de China, donde hay una desaceleración importante, en India también la ha habido, en fin, se habla tanto de que América Latina está haciendo cosas inesperadamente buenas en términos económicos, y yo creo que en este momento hablar de una sociedad replanteada entre los Estados Unidos y América Latina, que tenga como actores principales, evidentemente, a los que pesan más económicamente, pero también a muchos otros países que cuando se lanzó el ALCA no tenían ninguna significación económica real, o por lo menos no habían entrado en un periodo de despegue y de crecimiento. Como el Perú. Como el Perú, como Colombia, como Chile, bueno, en fin, México. ¿Piensas que podría haber una iniciativa de estos países yo creo que para relanzar el ALCA o algo parecido? Eso es lo que yo creo que el mismo Estados Unidos debería pretender, porque en Estados Unidos necesita urgentemente unos socios como nosotros. Y yo creo que desde el punto de vista norteamericano, que es capital, ¿no?
la competencia con China, con India, con el Asia, con Rusia, etcétera, etcétera, necesita de varios frentes, ¿no? De varios frentes. Y uno de esos frentes que no se ha explorado, porque nunca se ha explorado debido a la poca prioridad que América Latina ha tenido para Estados Unidos, es el de hacer algo como lo que se pretendió hacer en 1994, que ahora se podría intentar de nuevo con algo de imaginación y muy poco de ideología, ¿no? El otro tema que viene muy a la mano, si es que estamos hablando de la región... Pero el problema es que precisamente se están levantando contra esa idea barreras proteccionistas en Argentina y en el Brasil. Bien, entonces, pero la evolución del comercio internacional, de la cual Eduardo ha sido además un participante personal, con quien hemos coincidido frecuentemente en Ginebra, por ejemplo, es que se ha atomizado la negociación comercial, ¿no? Antes que por la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en la OMC era tan fácil, ahora se ha complicado, ¿no? Y quienes hemos sabido sentir el momento y consecuentemente empezar a negociar bilateralmente, estamos en una situación muchísimo mejor que los demás, ¿no? Entonces, la OMC está un poco entre paréntesis con la famosa ronda de Doha que sigue siendo un muerto viviente que pretende resucitar. Pero lo que quiere decir esto en términos del continente, no hablemos de la región, es que aquellos que quieren estar, estarán, y los que no quieran estar, no estarán. Yo no puedo suponer que la Argentina actual va a querer ser miembro de un esquema semejante, pero sí puedo pensar en que a Estados Unidos y al Brasil, por ejemplo, aparte de México y de la nueva Venezuela, que tendrá que venir porque las noticias sobre la salud del presidente venezolano, digamos que no son buenas, la potencialidad que tiene el comercio venezolano-colombiano es inmensa. ¿Brasil sí aceptaría ahora un planteamiento de ese tipo? Yo creo que todo depende de las conveniencias y creo además que el Brasil tiene una capacidad negociadora infinitamente superior ahora que la que tuvo en 1994. Y creo que además tiene unos socios latinoamericanos que no solamente somos economías abiertas, sino que hemos aprendido a negociar y a negociar bien. Porque lo que han hecho estos caballeros del MINCETUR, capitaneados entre otros por Eduardo Ferreros, ha sido verdaderamente algo muy importante. Bueno, y promisorio, ¿no? Si me permiten, tenemos que ir me están pidiendo una pausa y regresamos con esta conversación. Este verano, miles de familias se preocuparon menos porque estuvimos ahí. Cuando se le recalentó el motor a Jorge, cuando el engreído del señor Vázquez no avanzó más, o el día que a Francesca le dolía la pancita. Así, ayudamos a que los planes de muchos se cumplan, porque la vida es mejor cuando tienes menos preocupaciones. Y esa es la idea detrás de cada seguro de RIMAC. Preocúpate menos. Estoy aquí. RIMAC Seguros. Vamos, Marcelito, súbete. No pasa nada, yo te agarro para abajo. ¡Vamos, hijo! ¡Papá, ingresé! ¡Ingresé! Los estudios de tus hijos llegan más rápido de lo que imaginas. Ahorra desde hoy para su educación. Hazlo en la nueva cuenta Ahorro Educación de Interbank, que además sortea becas de estudios. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Que tu talento y pasión sean siempre una fuente de inspiración, como Cusqueño, que se inspira en el pasado para inspirar en el presente. Vamos, Marcelito, súbete. No pasa nada, yo te agarro para abajo. Vamos, hijo. Papá, ingresé. ¡Ingresé!
Los estudios de tus hijos llegan más rápido de lo que imaginas. Ahorra desde hoy para su educación. Hazlo en la nueva cuenta Ahorro Educación de Interbank, que además sortea becas de estudios. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Seguimos conversando sobre este tema, entonces quería preguntarle a Eduardo Ferreiros, que es el gerente general de Comex. De esto se desprendería un poco que quizás sería interesante que el Perú tome una iniciativa y plantee, quizás con otros países, el reflotamiento, no sé si del ALCA o de alguna idea de integración mayor a los planes meramente, a los acuerdos meramente bilaterales. Sí, yo creo que sería una excelente iniciativa y que es una excelente oportunidad para que el presidente Humala presente una propuesta de fortalecer, ya no, si quieren, no el ALCA, pero una integración comercial más profunda. Nosotros, a diferencia de entonces, ya tenemos acuerdo comercial de libre comercio con toda América del Norte, estamos terminando casi todo Centroamérica, ya estamos con Costa Rica y Panamá, pronto con Guatemala, y en América del Sur tenemos acuerdos comerciales más o menos con Mercosur, con Chile. O sea, el Perú de alguna manera ya tiene cubierto su comercio con los países de América. ¿Por qué nos interesaría entonces que se convierta todo en un área de libre comercio si nosotros ya tenemos ese beneficio? Porque hay un tema ahí, además de integración de insumos en la producción. Claro. Yo, para exportarle a México, ese producto tiene que estar hecho con productos peruanos o mexicanos. Si ya parte de esa producción es con productos colombianos, ya no califique, no sé. Pero si somos un área de libre comercio, se integra no solamente el producto final, sino también los insumos. Y la integración se vuelve mucho más profundo y cada país comienza a desarrollar sus propias capacidades y se vuelve especialista en producir ciertos productos, pero de manera natural y no artificial. Entonces yo creo que es una oportunidad, no sé si está en no conozco la agenda, pero sería brillante que el presidente Humala se presente con una propuesta de vamos a empujar y a integrar seriamente el comercio y ver cómo reaccionan los países. Como decía Eduardo, el embajador Ponce, no todos tienen que participar inmediatamente, ¿no? Entonces puede comenzar una negociación y dejar las puertas abiertas para que en algún momento un país se vaya incorporando, pero comenzar y dar el paso a una integración real, no solamente en términos de bienes comerciales, sino de inversión, de servicios, y hacer una integración profunda y aprovechar este momento en que esta parte del mundo de alguna manera no está viéndose afectada directamente por una crisis de acá, ¿no? Entonces, creo que es el momento oportuno y sería genial que el presidente Humala tenga esa iniciativa y daría una señal brillante al mundo. Porque más bien el tema va a ser por qué no está Cuba acá y por qué no ha venido Correa y que Estados Unidos, ustedes cuando... Bueno, Estados Unidos ya tendría efectivamente que levantar el bloqueo a Cuba, ¿no? Que es una cosa absurda. Y además, si lo levantara, no hay elemento más subversivo que el mercado. El mercado terminaría con el régimen, la integración económica a Estados Unidos terminaría con el régimen castrista mucho más rápidamente que al contrario, que con el bloqueo que más bien lo fortalece. Pero, en fin, ese es otro tema. Que no, eso va a ser el tema de la cumbre. Eso no puede ser, pues, ¿no? Porque desperdiciar oportunidades brillantes en ese tipo de temas infinitamente manoseados, repetidos y encerrados, porque no tienen solución, ¿no? Siendo realistas, eso no tiene sino la solución de que las voluntades políticas concurrentes quieran decidir que se levante el bloqueo. Ok, se levanta o no se levanta, es algo que nosotros no vamos a decidir, pero sí, naturalmente, lo que yo creo que podríamos hacer en la dirección que hemos estado conversando es evitarnos también que nuestra agenda comercial regional se hipoteque un poco, ¿no?, a estos esquemas en realidad pues perdedores, ¿no? Porque Mercosur ya estamos viendo lo que es decir, un país como la Argentina tiene 45.000 millones en reservas, menos de las que tenemos nosotros. Venezuela, que es un país petrolero, tiene 5.000 millones de reservas. 5.000 ha bajado tanto, estaba en 30.000. No. Y acabo de estar leyendo que tiene reservas para cubrir 2 meses de importaciones, ¿no? Hay países que viven de los préstamos y los regalos o los subsidios petroleros de Venezuela.
Entonces, yo creo que tendríamos que anticipar un poco lo que va a ser un futuro muy cercano y ponernos a imaginar la suerte y los cambios profundos que van a haber en la región cuando se produzcan algunos acontecimientos que ya están casi en el calendario próximo, ¿no? Como lo de Chávez. Entonces, obviamente, ¿no? Entonces, es decir, ¿quiénes son los integrantes de los socios plenos de Mercosur? Dos países muy grandes como Brasil y Argentina, más Paraguay y Uruguay, que cuando se producen estos estornudos y estas pulmonías, ¿no?, de la economía argentina, se ponen en una situación de extrema gravedad, evidentemente. Nosotros tenemos un ACE con el Mercosur, ¿no? Sí, finalmente se han desgravado, ¿no?, los productos a los que tocaban. Es la hora de las licencias previas. Pero no nos hemos paralizado en eso, y así como en su momento, por ejemplo, no salió el ALCA y nos fuimos por el lado bilateral, en términos regionales el Perú tuvo una iniciativa muy buena, que es la de la Alianza del Pacífico. Exactamente. Donde está Perú, Colombia, Chile, México, Panamá y Costa Rica incorporándose, y estamos armando un área comercial en que se van incorporando. Costa Rica, el único requisito que se ha puesto para participar es tener acuerdo de libre comercio entre las partes. Pero esa no es Y la ahorita prioridad política. el 1 de mayo entra Panamá va a ser socio de la Alianza del Pacífico, se integra Costa Rica, y cada vez más somos países que pensamos igual, apuntamos al desarrollo por el mismo camino, y poco a poco se irán incorporando más países. Esa es una iniciativa como alternativa a la mayor, que es el área de libre comercio de las Américas. Hay países como Argentina, como Brasil, que no... punto de partida de eso. Yo creo que sí. Argentina y Brasil pusieron todos los huevos en la canasta de la OMC y no tienen acuerdos de libre comercio con ningún otro país. Y apostaron a que los problemas comerciales se iban a resolver allá. Perú se fue por el lado de la OMC y se fue por el lado bilateral. En este momento Argentina no tiene tratados de libre comercio, salvo el de Mercosur, y algún otro tendrá de... No lo respeta. Y que no lo respetan encima. Y Brasil se puede dar el lujo de alguna manera, que en el tiempo reventaría, pero es el único gran mercado en esta parte del mundo. Claro. Si Brasil cierra sus fronteras, puede sostenerse de alguna manera con el mercado importante que tiene. Pero no lo puede hacer Uruguay y Paraguay, sus socios. Nosotros lo podemos hacer porque ahorita nuestro mercado no es el Perú, es China, es Estados Unidos, es Japón. Discusión que ya nos ha ganado el tiempo, pero hay la pregunta acerca de si el presidente Humala debe viajar o no. Bueno, ese es un asunto que ya va más allá de los temas mismos pero como está en proceso el problema de los rehenes. Claro. Bueno, yo creo que debería ser un enorme esfuerzo para hacerlo, porque... para viajar. Para viajar, ciertamente. El presidente Chávez, que está bastante mal, sí está haciendo el esfuerzo de viajar desde Cuba, donde se está tratando, a Cartagena por unas horas. Claro. Va a estar solamente en la mañana, ¿no? Yo creo que la presencia del presidente del Perú, sobre todo si lleva un mensaje impactante, contundente y de proyección para el Perú, es verdad que lo de la Alianza del Pacífico es un enriquecimiento de la agenda. Ojalá siga teniendo prioridad política. No la veo mucho. Tenemos también en la agenda un cambio, una modernización o reestructuración en la comunidad andina, que digamos está un tanto adormecida, y para eso tendremos que elegir un secretario general competente, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que hacer que son importantes en la agenda comercial y política regional. Bueno, desgraciadamente el tiempo es tirano, la televisión nos ha ganado, pero eso es un tema muy importante. En fin, ojalá que efectivamente haya un planteamiento sugerente importante en la Cumbre de las Américas. Muchísimas gracias al embajador Eduardo Ponce y a Eduardo Ferreiros, gerente general de COMEX. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.